Amigos de la tribu política, les saluda Eric Chapa. Como siempre, es muy importante para mí conectar con ustedes y platicar un poco acerca y resumirles la mañanera del día de hoy. Inició la mañanera donde el presidente de la República felicitó a todos los docentes de nuestro país, a todos los docentes y a los trabajadores de la educación de nuestro país. Junto con Esteban Moctezuma, hablaron acerca de la importancia del magistrado, de la importancia del maestro como tal en nuestra sociedad, de la aportación de a la misma sociedad y lo importante que es a nuestro país. Cómo millones de niños se han beneficiado de estos maestros, han sido responsables de la educación de millones de mexicanos durante el tiempo. Y es muy claro que en los sexenios anteriores, neoliberales, pues los maestros fueron minimizados a nada, fueron sacados fue una falta de respeto completa, un abuso, fueron menospreciados y hecho menos. El magistrado perdió su valor. Recuerden, cuando yo era más chico, amigos de la tribu, hablar del maestro fulano de tal o la maestra fulana era hablar de alguien muy importante, de mucho respeto. Ese respeto se perdió, pero no porque el magistrado haya cambiado en sí, sino porque los gobiernos anteriores se encargaron de que la imagen del magistrado fuera hecha menos. Yo creo que todos, amigos de la tribu, tenemos un familiar, una hermana, un primo, un tío, un padre, inclusive una madre, que están en el magisterio y que han aportado tanto como maestros, como profesores a la educación de nuestro país. Una calidosa y afectuosa felicitación de mi parte, tribu política, a todos los maestros de México, y al igual que el presidente hizo ver que en su sexenio él ha cumplido la promesa de eliminar la mal llamada reforma educativa, que sirvió precisamente como un modelo fracasado, donde muchos maestros fueron a dar a la cárcel, donde se nos olvida, pero hubo marchas, hubo paros, se dejaron las escuelas, se abandonó la educación, la infraestructura educativa, en miras a una referéndum, un movimiento, una reforma que nada de reforma tenía, que estaba implicada, o las implicaciones eran aperturar la educación para hacerla más privada y seguir cobrando. Esa ha sido la intención de los gobiernos liberales. Ya lo hemos platicado también, de que buscaban la forma, esa educación que debe ser gratuita, que es gratuita por constitución, se volviera algo tan caro como la medicina. Las cosas que más cuestan en nuestro país es un buen médico, un buen hospital, un buen tratamiento, así como una buena escuela, una buena educación. Esto aparte, pues aunado a esto, argumentó el día de hoy el presidente que la relación con el magisterio está en óptimas condiciones desde que él entró, por el respeto y la dignidad que él les ha tratado de regresar. Él lo afirma y lo confirma con el hecho de que no hay movimientos ni marchas, que no hay, como en días anteriores, esos paros magisteriales que tanto se veían, y sobre todo en los estados de Oaxaca, de Chiapas, de Guerrero, los estados de Puebla, que estaban inundados con marchas y paros, que lo único que hacían era en detrimento de la educación y de los jóvenes y los niños de nuestro país. Aunado a esto, las universidades que no permitían el acceso de los jóvenes con el argumento de que no pasaban el examen de admisión. No estaba la visualización o la visión, más bien, como lo es ahora del gobierno, de entender que así como se tiene que reformar o se reformó ya la salud de nuestro país, siendo un beneficio gratuito para todos los mexicanos, la educación también debe ser gratuita para todos los mexicanos. Andrés Manuel se ha dado la tarea de defender al magistrado, de defender a los maestros, de regresar la dignidad y el respeto a estos maestros y también a sus sindicatos, porque también era un manoseo, lo sabemos todo lo que se vivió. Es un asunto también de esos que la Cuarta Transformación está interesado, empecinado en resolver y de buscar el buen término de la educación y la calidad de la educación en nuestro país. Así es, amigos de la tribu, el magisterio, nuestros maestros merecen todo el respeto y toda la admiración, y una vez más les mando una tremenda felicitación. Yo sí tengo una hermana, una sobrina que quiero mucho, que son muy buenas maestras y las respeto mucho, igual que muchos maestros que he tenido. También el día de hoy, amigos de la tribu, Andrés Manuel hizo un llamado a respetar las medidas de disciplina en nuestro país. Él habló de que aun cuando está bajando ya esta curva, estamos en el punto de contagio, en la punta del pico,
pero que esto va a empezar a bajar en las próximas semanas, sobre todo a partir de los próximos 10 días. En las ciudades, como ya sabemos, en el Valle de México, en Tabasco, en Sinaloa, en Baja California, lugares donde hay Tabasco, donde hay mucho contagio. Entonces, esta curva que va a empezar a bajar, solo se va a poder acatar las medidas de regreso a la nueva normalidad mientras respetemos la sana distancia, mientras sigamos quedándonos en casa, mientras no manejemos este concepto de movilidad como algo sin responsabilidad. A lo que voy, si regresamos a nuestras tareas de acuerdo a los semáforos como está planeado y no hay una disciplina al respecto, no hay un cuidado y empezamos a hacer nuestra vida normal, empezamos a conglomerarnos en grandes cantidades, el esfuerzo que hemos hecho hasta ahora no va a servir de nada y el contagio va a continuar. De hecho, las medidas y la proyección de los técnicos, de los médicos de nuestro país está hecha con números matemáticos y con una forma de buscar que estos números no sean modificados. Y la única manera que no van a ser modificados es si cumplimos estas medidas y guardamos aún la disciplina, aún cuando regresemos a esta nueva normalidad. Entonces, esto es muy importante, amigos de la tribu, porque esta crisis que es mundial, yo quiero hacer un paréntesis porque me doy cuenta que muchos medios tradicionales, muchos medios de comunicación tradicionales se han encargado de estar golpeteando a Andrés Manuel y a su gobierno, a López-Gatell, y lo han estado queriendo golpear con la justificación de que están escondiendo la información, que están escondiendo los cuerpos, que hay más muertos de los que se reportan. Inclusive Manuel mencionó que no solo la prensa nacional, sino la prensa americana. Esto es muy delicado porque no están escondiendo nada. ¿Qué ganarían con hacerlo? La transparencia del gobierno, porque las medidas han resultado y gracias a Dios que no hay. Porque lo que he escuchado es que han ido a los cementerios, a los nosocomios, a los hospitales, que han estado buscando la manera de encontrar las pistas, se han metido, han grabado, buscando ver más cosas. Dizque zanjas o fosas hechas para meter a estos cuerpos, pero les repito, esta no es la realidad. La realidad es que los casos en México, que son bastantes, se ha ido controlando porque iniciamos, y como ha dicho el presidente, tuvimos la oportunidad de prepararnos. El INSABI, las medidas de buscar generar una mejor calidad de los servicios médicos, esta implementación que se dio, si quieren, a marchas forzadas, pero que se adelantó, se anticipó. Lo que hizo el gobierno federal es un esfuerzo con los militares, con todo el equipo médico, en conjunción, en conjunto y como equipo, para buscar crear y poner las condiciones que pudieran darnos lo que hoy tenemos, el 50-60% de las camas llenas, pero todavía con ocupación suficiente para continuar con esta crisis de salud de nuestro país. Entonces, esto nos demuestra que hay una planeación. Entonces, a diferencia de las críticas, vemos que hay un buen resultado y no lo quieren aceptar porque no lo quieren hacer simplemente, porque les molesta, Andrés Manuel. Les molesta los neoliberales, la cuarta transformación. Les molesta que se hable con verdad cuando ellos están acostumbrados a hablar con mentira. Entonces, este llamado que hizo es precisamente para eso, para que nosotros busquemos permanecer y hacer caso a las indicaciones. Es muy importante, tribu política. Todas estas fake news, toda esta especulación, todo lo que se ha hablado, ahí están los hechos. Y los hechos hablan más que 1000 palabras. Es muy importante entender que la crisis que estamos viviendo no está para nada terminada. No podemos cantar victoria. Sí hay aliento porque ya estamos en lo último. Ha sido un esfuerzo. Y este esfuerzo que hemos hecho como sociedad, bien valdría la pena hacer que valga la pena, ahora sí, válgame la redundancia, permaneciéndonos todavía en casa. Y además, si vamos a retornar a una medida, cumplir con la sana distancia, con los tapabocas, con las medidas sanitarias correspondientes. Eso es vital, amigos de la tribu. También el día de hoy fue abordado por el tema de la violencia. Él habla, y sobre todo de las mujeres. Una periodista que quiso ponerse ahí a la brecha, como siempre, esa periodista siempre pregunta así, siempre golpetea. Es obvio que Andrés Manuel no está a favor de la violencia a la mujer. Como lo dijo el día de hoy, eso es algo muy claro. Me extraña que esa violencia que siempre ha existido
en nuestro país y que los neoliberales jamás le ponían atención. No les importaba, amigos de la tribu, nunca les ha importado ni tú ni yo, solamente les importan ellos. Andrés Manuel ha dicho que están trabajando todos los días. Él dice que el 90% de las llamadas que hacen de violencia, así como de bomba en ciertos lugares, en ciertas cuestiones de emergencia, son mentira. Y que se está atendiendo este caso y se está luchando con la Secretaría de Gobernación, con todas las instituciones, con la mujer. Esto no quiere decir que la violencia no haya incrementado. Claro, la gente enclaustrada en sus casas, imaginen usted el problema que puede ser. Sin embargo, es una cuestión también de educación y de entender que nosotros tenemos también como sociedad la responsabilidad de responder y de quitarnos la violencia de encima y de dar cuentas hacia nuestra familia y hacia lo que hacemos. No podemos permanecer ajenos y dejar que solo sea responsabilidad del gobierno. Si nosotros hacemos una llamada a la policía a acudir, claro. Y estos feminicidios, que no nada más son los feminicidios, porque hoy demostró en las estadísticas que la mayoría de los homicidios, ya sea feminicidios o no, son hombres. Y no es por menospreciar a las mujeres, pero la mayoría de los hombres son los que mueren también. Y nadie quiere la violencia en nuestro país. Y eso es parte de las medidas que ha venido tomando con meter al ejército a las calles, la Guardia Nacional, todo lo que ya sabemos que siguen criticando. O sea, no hay forma de darles gusto, y no se trata de darles gusto, se trata de resolver el problema. Él es humanista y lo dejó claro el día de hoy, y con eso tenemos que entender que las mujeres, amigos de la tribu, los hombres, los niños, los ancianos, toda la sociedad mexicana cuenta y es importante. Yo hago un llamado a los hombres a respetar a la mujer, a respetar completamente a la mujer, que es vaso frágil, un pétalo de una rosa. Hagámoslo, hombres, seamos hombrecitos y respetemos a las mujeres de nuestro país. Amigos de la tribu, les dejo como siempre este video, les mando un cordial saludo, denle like al video. Nos vemos pronto en otro video y recomiéndenme, por favor, que estén bien, tribu política, que tengan buen fin de semana. Hasta luego.